buenos días a todos ustedes, con mi agradecimiento inmenso por estar hoy aquí en este escenario con motivo de este evento. Es un honor participar, en mi caso, en esta conmemoración de los 80 años de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, y por eso presento ante todo un saludo especial al señor doctor Jaime Alberto Cabal San Clemente, presidente de la Federación, a sus directivas y a todos los miembros de este importante gremio. A su turno, presento un especial saludo a los señores presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, al señor alcalde de Medellín, al señor registrador nacional del Estado Civil y a las demás autoridades presentes en el día de hoy. Siempre, señor alcalde, es un grato placer estar en esta gran ciudad que es Medellín y, por supuesto, en este gran departamento de Antioquia, donde uno se siente siempre con seguridad, con prosperidad, con confianza y con esperanza. Este aniversario tiene lugar en un contexto desafiante que hoy más que nunca exige unidad, visión de país y compromiso constitucional. Por eso, como presidente de la Corte Constitucional, celebro este espacio de diálogo entre los sectores empresariales y las instituciones públicas, tan necesario para proyectar un porvenir común, fundado en el respeto por el orden constitucional, que comprende tanto la Constitución como los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, las leyes, principalmente las estatutarias y las orgánicas, y, por supuesto, la defensa del Estado social y democrático de derecho. Y de esa manera me dirijo a ustedes para reflexionar en unos minutos sobre un pilar fundamental de nuestra República, que es, y por eso estamos hoy convocados, el comercio. Y por sobre todo, los comerciantes. No se trata de una simple actividad económica, sino de un motor de desarrollo, un generador de cohesión social y un actor indispensable para la democracia. Nuestra Constitución, por ello, contempla un modelo de economía social de mercado en el cual reconoce y protege, además de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de una manera especial esos derechos económicos, como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad económica y la iniciativa privada, el derecho a la libre competencia económica, el derecho a escoger profesión y oficio, y por eso el oficio o la profesión del comerciante, el derecho a la estabilidad económica, que incluye la prestación eficiente de los servicios públicos o que incluye adicionalmente la estabilidad de la moneda y los demás derechos fundamentales que constituyen hoy el pilar fundamental del sistema económico. Por esa razón, como decían en todas las latitudes, el fin grande y principal de los hombres al unirse en comunidades y ponerse bajo un gobierno es la preservación, entre otros, de los derechos a la propiedad, a la libertad económica, a la libre competencia económica, a la iniciativa privada y, en general, a la libertad. Y en tal virtud, nuestra función como garantes de la integridad y supremacía de la Constitución es justamente velar porque el Estado y la sociedad mantengan un entorno de estabilidad jurídica, regido por normas claras y plenamente conocidas y aceptadas por el pueblo, y con él un entorno de estabilidad económica y democrática que permita que esta fuerza empresarial que ustedes representan, tan vital, cumpla con su propósito social de crear prosperidad y bienestar para todos. Como decía John Locke, solo es posible gobernar a la sociedad mediante leyes permanentes establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no mediante decretos improvisados por autoridades que no tienen conocimiento.
En un país de regiones históricamente fragmentadas e incomunicadas por la geografía, tengamos presente que el empresariado colombiano se ha forjado de una manera tal, con unas raíces, una cultura y una identidad locales francamente respetables y apreciables por toda la comunidad nacional. Las cifras oficiales, como ustedes lo han visto estos días que han estado acá reunidos, confirman la trascendencia actual del sector. Según el DANE, el sector comercio constituye uno de los pilares fundamentales de la economía colombiana. Pero más allá del aporte al PIB, la verdadera contribución del comercio se evidencia en la generación del empleo. Este sector es el mayor generador del empleo en Colombia. En el trimestre móvil de septiembre a noviembre del año pasado, por ejemplo, el clúster de comercio, alojamiento, servicios de comida, transporte y almacenamiento empleó a 7.886.000 personas, lo que representó el 33.4% del total de los ocupados en el país. Y el sector también es un motor de inclusión laboral. El comercio emplea el 43% de los jóvenes en edad de trabajar en Colombia y es el que más proporciona trabajo a las mujeres, con un 32.1% del total. Ese sector no solo es crucial por su participación en la riqueza del país, sino que además es un termómetro de la salud económica. Si al comercio le va bien, a la economía le va bien. El empresariado constituye una verdadera columna vertebral de nuestra economía y de nuestra democracia. Desde las fábricas artesanales hasta las empresas de producción, distribución y venta de bienes y servicios en todos los municipios de Colombia, porque en todos y cada uno de ellos, desde un almacén de miscelánea, una tienda o cualquier establecimiento de comercio, se genera una actividad económica productiva muy importante, donde los comerciantes sostienen la actividad económica de este país, generan empleo digno y aportan buena parte de los tributos, tanto territoriales, comenzando por el impuesto de industria y comercio, como los impuestos departamentales y qué no decir de los impuestos nacionales, que financian siempre las políticas públicas. Sin el tributo, sin la participación y la contribución que los comerciantes hacen con su esfuerzo a la cohesión social, no tendríamos las oportunidades para millones de familias y no tendríamos, como las que tenemos hoy, alternativas de progreso en todas las regiones donde el Estado enfrenta enormes desafíos para garantizar seguridad, salud y educación. Por eso, en un país con profundas desigualdades, los empresarios son motor de confianza y esperanza, incluso en contextos adversos como los que a veces tenemos que padecer. La innovación y la tecnología que nacen en centros de investigación o en las mismas organizaciones solo se convierten en progreso real cuando los empresarios, ustedes, solo se convierten en progreso real y precisamente logran transformar el conocimiento en productos y los productos en ingresos y con los ingresos en bienestar y empleo. Por eso afirmamos que el nivel de vida de una región está estrechamente ligado a la calidad de sus empresas y a su capacidad de integrarse a cadenas de valor y a generar bienes de mayor valor agregado. Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes, decía que cuando dos naciones entran en contacto entre sí, o luchan o comercian. Si luchan, ambas pierden, pero si comercian, ambas ganan. La paz es el efecto natural del comercio. Dos naciones que comercian entre sí se vuelven recíprocamente dependientes y su unión se funda en sus necesidades mutuas. Y agregaba, el comercio ha difundido en todas partes el conocimiento de las costumbres de todas las naciones. Esas se comparan unas con otras y de esa comparación surgen las mayores ventajas. Por eso
concluía: el comercio es un remedio para los prejuicios más destructivos y donde quiera que hay comercio, allí encontramos modelos y modales agradables para el bienestar y el desarrollo. Alex de Tocqueville, el autor de La democracia en América, señalaba que el comercio es el enemigo natural de todas las pasiones violentas. El comercio ama la moderación, se deleita en el compromiso. El comercio hace a los hombres independientes unos de otros y les da una alta idea de su importancia personal. Los lleva a querer administrar sus propios asuntos. Por lo tanto, los inclina hacia la libertad y los desinclina hacia la revolución, porque aman principalmente la libertad, el orden y el Estado de Derecho. Si reconocemos entonces que el empresario es motor de desarrollo, contención de la violencia y aliado para contribuir a materializar los compromisos planteados en la Constitución, también debemos reconocer que ese esfuerzo individual requiere de una voz colectiva que lo represente y lo defienda. Y por eso, en este momento, la actividad de FENALCO como organización para aglutinar esos esfuerzos de todos los comerciantes constituye, sin lugar a dudas, un reconocimiento importante en sus 80 años. La Corte Constitucional, como garante de la supremacía y guarda de la Constitución, ha definido con claridad los principios que deben orientar la actividad económica y la intervención del Estado. Como decía hace unos minutos, nuestra Constitución establece un modelo de economía social de mercado que reconoce la iniciativa privada como motor de la economía y la empresa como base del desarrollo, pero impone al Estado deberes sustantivos: corregir fallas estructurales del mercado, asegurar condiciones de equidad, promover el interés general y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Y esa es una concepción no ideológica, sino justamente una concepción constitucional. Las autoridades están, como siempre lo hemos dicho, bajo ese contexto para contribuir a materializar el orden y no generar el desorden, para promover el interés general y garantizar el goce efectivo de los derechos y no para impedir justamente el goce efectivo de los mismos. Y ese modelo se erige entonces sobre dos pilares. En primer lugar, la garantía y efectividad de los derechos humanos, entre ellos los económicos y sociales, dentro de los límites del bien común, y la atribución de competencias a las autoridades públicas para garantizar la efectividad de los derechos, para regular la actividad económica o a los sujetos que se dediquen a ella, para inspeccionar, vigilar y controlar conforme a las reglas jurídicas que establece la Constitución y la ley, para dirigir e intervenir la economía por mandato de la ley y bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y finalidad constitucional, y no bajo ningún otro criterio autoritario o que genere abuso o desvío de poder. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que ni un estado mínimo puede ocurrir para que renuncie a intervenir donde es necesario, ni un estado absoluto que limite de forma injustificada la autonomía privada. Y así lo ha reiterado en varias de sus sentencias, en donde ha promulgado, ha garantizado y ha permitido que el orden constitucional debe funcionar en función de garantizar los fines del Estado para que ese orden constitucional y especialmente el orden económico sea compatible con la dignidad humana, la equidad social y la sostenibilidad tanto económica como ambiental. Y en ese sentido, la figura del comerciante cobra vital importancia y el papel del Estado, lejos de convertirse en un interventor que en todo limite su libertad, debe consolidarse como un actor que proteja sus intereses legítimos y limite su actividad solo con el único objetivo de salvaguardar el bien común. El comercio es sin duda un pilar fundamental para la garantía y la efectividad de la Constitución económica, para hacer realidad el modelo pensado por el constituyente. Y por eso es crucial
para la protección de otros derechos fundamentales. Por un lado, los derechos de los individuos, quienes acuden al comercio nacional en calidad de consumidores y confían todos los días en la calidad y seguridad de los productos y servicios. Y por otro lado, la capacidad del Estado de contar con recursos para poner en marcha políticas públicas que les permitan satisfacer las necesidades de la población y el interés general a través del cumplimiento honesto de sus obligaciones fiscales. La observancia de la regulación de la ley, el acatamiento de los mandatos constitucionales y el respeto por los derechos fundamentales es la contribución más importante que el Estado de Derecho espera de quienes con su trabajo, como ustedes, aportan en gran medida al desarrollo del país. Y del mismo modo, nosotros, los jueces y especialmente la justicia constitucional, tenemos y mantenemos el compromiso para garantizar el ejercicio de las libertades, entre ellas la libertad de empresa y el respeto por las libertades económicas, sin perder de vista la necesaria protección de los derechos fundamentales. Frente a la confianza institucional, lo que tenemos que decir por último es que es cierto que el mundo, como ustedes lo pueden advertir y lo han dicho en estos días, atraviesa diferentes retos y dificultades que nos invitan a todos a repensar las formas como abordamos la labor de jueces. Todos los jueces de la República somos jueces constitucionales y, por lo tanto, todos nosotros tenemos el deber de defender el orden constitucional y el Estado social y democrático de derecho. Y por eso reitero en este escenario hoy, con todo respeto, que más que nunca, como jueces, tenemos a nuestro cargo recordar la importancia que tiene la labor de los tribunales constitucionales en el mundo, cuáles son sus mayores aportes para la protección y mantenimiento de la democracia y cuáles son los atributos esenciales que debemos robustecer para garantizar la prevalencia del orden constitucional, el Estado de Derecho y la democracia, y con ellos garantizar la estabilidad jurídica que conduzcan a la estabilidad social, a la estabilidad económica y a la estabilidad democrática. Debemos recordar, como lo señalan ya varios expertos y lo hemos dicho en distintos escenarios, que hoy las democracias no mueren de golpe, sino que se erosionan gradualmente cuando aceptan atajos políticos como regla o admiten situaciones de hecho que erosionan el orden jurídico, como el populismo autoritario que busca concentrar el poder, la polarización extrema que rompe el tejido social, la aceptación de la presencia y hasta de la colaboración de estructuras criminales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de seres humanos, la extorsión y otras formas delincuenciales que pretenden imponerse sobre la ley y la sociedad, la corrupción política y la corrupción pública, la toma de las instituciones por parte de los autócratas que utilizan la democracia para llegar al poder y luego la destruyen por dentro para generar caos y luego imponer su dictadura. El ataque, el debilitamiento o la captura o la cooptación de los tribunales de justicia, entre ellos los tribunales constitucionales o los tribunales contencioso administrativos, que tienen a su cargo el ejercicio del control judicial sobre la actividad pública, la toma y operación de los servicios de inteligencia y contrainteligencia estratégica, judicial, policial y militar, la polarización de las fuerzas militares, inclusive su paralización y las de la policía mediante el relevo de las cúpulas oficiales y la entrega de dádivas para someterlas, neutralizarlas o someterlas y la creación en su lugar o como complemento de milicias o cuerpos paramilitares o parapoliciales al servicio del régimen para la intimidación, la represión y en general la violación de los derechos humanos. El uso arbitrario o con desviación de poder de los órganos que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control para ejercer presión sobre los particulares, especialmente los que realizan actividades económicas o la prestación de los servicios públicos,
o la intimidación y censura a la prensa, o el soborno y el manejo de las pautas oficiales para someterlas al chantaje, la toma de los medios de comunicación y el ejercicio abusivo de las redes sociales a través de bodegas que difunden discursos de odio, discriminación y repudio hacia la oposición o a otros sectores de la sociedad e inclusive contra los jueces. La generación del caos en la prestación de los servicios públicos o en la provisión de bienes y servicios, a todo lo cual se suma lamentablemente la ausencia de educación y cultura ciudadana, de la educación para la democracia y la falta de efectividad en veces de controles públicos, sean ellos de carácter fiscal, de ministerio público, político, social y ciudadano. Debemos enfrentar con todo ese contexto y evitar un retroceso institucional que nos conduzca a un oscurantismo constitucional. Claro que ya sabemos que cuando ello ocurre, ahí están ustedes, los empresarios, los comerciantes, los agricultores y todos los demás ciudadanos para garantizar el restablecimiento del orden, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, y así lo registra justamente esos antecedentes importantes para restablecer el orden público y con él el orden constitucional. Ante esos peligros, nuestras constituciones establecen principios innegociables, la distinción funcional de los órganos que integran el poder público, lo que es lo mismo, la distribución adecuada de las funciones públicas para garantizar el equilibrio de las mismas, la separación de funciones públicas, el control sobre el ejercicio de las mismas, el pluralismo político, la libertad de expresión y de prensa, el respeto a las minorías y la alternancia en el poder, entre otros. Y aquí la sociedad debe recordar entonces la importancia sobre el principio de la independencia judicial. Como dicen nuestros presidentes de las demás corporaciones, la independencia judicial consagrada en la mayoría de los países civilizados no es un privilegio personal de los magistrados ni de los jueces, sino una condición indispensable para la vigencia de un orden constitucional. En una democracia constitucional, donde el poder está delimitado por los derechos fundamentales de todos, se requiere de un poder judicial libre de ataduras, capaz de hacer prevalecer la Constitución y garantizar el imperio de la ley y con él del Estado de Derecho. Sin esa independencia, la justicia sería rehén de mayorías circunstanciales o de las pasiones del momento y los tribunales y jueces dejarían de ser los baluartes de la libertad. Colombia es un resiliente, es una sociedad importante que en todo caso se supera ante las adversidades, con esperanza, en concordia y en paz. Y frente a un país pujante que se sobrepone a los momentos de crisis y lo supera, con el apoyo de sus comerciantes y de sus demás empresarios, seguramente lo lograremos como lo tenemos que lograr en el próximo futuro. Y ello lo hacemos, como lo demuestra la historia constitucional y democrática, precisamente para mantener y consolidar nuestra democracia constitucional mediante la corresponsabilidad entre las instituciones del Estado, el sector empresarial y la ciudadanía. No se trata de una relación de vigilancia mutua o de antagonismo, sino de una alianza estratégica cimentada en la confianza que permite cumplir los fines del Estado social y democrático de derecho. Nuestra historia demuestra que donde existen instituciones sólidas, independientes y confiables, florece también un comercio vigoroso, generador de empleo, innovación y bienestar colectivo. No hay oposición entre un Estado robusto y un empresariado dinámico. Por el contrario, se potencian mutuamente. La estabilidad de las reglas de juego, la independencia de la justicia y la seguridad jurídica son entonces el suelo fértil sobre el cual prospera la iniciativa privada y se fortalece el mercado. Allí donde existe un comercio y un empresariado fuerte, hay menos desempleo, más inversión pública en infraestructura y mejores condiciones para programas sociales en salud, educación y conservación ambiental. Y en esa tarea el Estado no puede caminar solo. Por esas razones, Colombia hoy más que nunca necesita consolidar una visión de largo plazo
que reconozca al empresariado como un socio estratégico para el desarrollo. Eso no implica expandir de manera indiscriminada el tamaño del Estado, sino asegurar un marco institucional sólido que permita a las empresas cumplir su función social. Y ello exige garantizar seguridad, reglas claras, estabilidad jurídica y acceso al conocimiento e innovación, de modo que la actividad empresarial contribuya efectivamente al bienestar colectivo. Por ello, el Estado y el sector privado deben comprenderse como aliados en una tarea común: consolidar un país donde el desarrollo económico y la inclusión social avancen de la mano. Como decía John F. Kennedy, para que una ciudad o un pueblo sea verdaderamente libre, deben tener el derecho seguro, sin presión económica, política o policial, de tomar su propia decisión de vivir. Hay que rodear y proteger al sector privado. Winston Churchill señalaba que algunos ven a la empresa privada como un tigre depredador al que hay que disparar. Otros la ven como una vaca a la que se puede ordeñar. Muy pocos la ven como un caballo sano que tira de un carro robusto. Y a eso le tenemos que apuntar. La ley y la Constitución, lejos de ser un obstáculo, legitiman y estructuran la libertad económica dentro de un marco de garantías colectivas. Insertar la iniciativa privada en el pacto constitucional no es limitarla, sino robustecerla y protegerla en su ejercicio legítimo. Y ese pacto no puede ser unilateral. Exige respeto mutuo, cumplimiento recíproco y visión del país. La prueba de nuestro progreso no está en si añadimos más a la abundancia de los que tienen mucho, está en si proporcionamos lo suficiente a los que tienen demasiado poco, decía Franklin Delano Roosevelt. Hoy, al conmemorar los 80 años del nacimiento gremial de FENALCO, nacido también en tiempos de incertidumbre y adversidades en su época a nivel nacional e internacional, se impone un recordatorio. Es precisamente en medio de la adversidad cuando más firme debe mantenerse nuestro compromiso con la legalidad, la democracia, la justicia y el Estado de Derecho. Ya ha sido demostrado que solo mediante la actuación constitucionalmente orientada, entre todos podemos hacer frente a la arbitrariedad, preservar nuestras libertades y proyectar un futuro digno para todos. Por eso, los ciudadanos, entre los cuales están ustedes, lejos de ser espectadores en el marco de un régimen constitucional, son directos partícipes y protagonistas de la defensa y protección del orden constitucional. La defensa del comercio formal, como lo ha hecho FENALCO durante 8 décadas, es también la defensa del Estado social y democrático de derecho, de la seguridad jurídica y de la dignidad humana. Que esta conmemoración no sea solo una efeméride institucional, sino la oportunidad para renovar el pacto democrático que nos une como nación, con esperanza, con concordia, con futuro, porque el futuro es de todos y todos tenemos la responsabilidad de entregarle a las nuevas generaciones el país que recibimos, que debemos mantener y consolidar, y entre ustedes y nosotros, las instituciones, debemos ante todo conservar, mantener y hacer legítimo el derecho a mantener esa esperanza, concordia, paz y tranquilidad. Muchas gracias.